Existe un instante muy particular, ese segundo que aparece justo antes de abrir un mensaje, cuando tu cuerpo parece haber descubierto la verdad antes que tu mente. En ese momento, el corazón todavía se aferra a una esperanza que el resto de ti ya sabe que está a punto de romperse. Hay silencios que pesan mucho más que cualquier discusión. Ese espacio interminable entre un mensaje visto y una respuesta que nunca llega puede revelar más sobre una relación que 1000 conversaciones completas. Si alguna vez sentiste ese nudo en el pecho mientras mirabas una pantalla esperando unas palabras, que en el fondo sabías que no llegarían como las necesitabas, quédate hasta el final. Hoy hablaremos del verdadero punto vulnerable de quienes solo ofrecen pequeñas dosis de afecto y de cómo, sin necesidad de perseguirlos ni exigir explicaciones, terminan enfrentándose exactamente a las emociones que durante tanto tiempo intentaron evitar. Antes de continuar, quiero invitarte a formar parte de este espacio. Si mientras escuchas sientes que algo dentro de ti comienza a despertar o a encontrar respuestas, suscríbete al canal. No porque quieras sumar un número más, sino porque aquí hablamos de esas heridas silenciosas que casi nadie se atreve a mencionar. Mi intención es acompañarte paso a paso mientras comprendes aquello que durante años tal vez no tuvo nombre. Muchas personas creen que aman demasiado, cuando en realidad lo que hacen es esperar demasiado. Quizá alguna vez te descubriste mirando el teléfono una y otra vez, contando los minutos entre un mensaje y otro, buscando explicaciones para alguien que jamás sintió la necesidad de justificarse contigo. Tal vez conoces esa clase de relación donde un día te hacen sentir indispensable y, al siguiente, actúan como si apenas recordaran tu existencia. Ese tipo de vínculo tiene una explicación. Aunque ponerle nombre pueda parecer duro, también puede ser profundamente liberador, porque demuestra que lo que estás viviendo no apareció de la nada. La historia comenzó mucho antes de conocer a esa persona. Sus raíces están escondidas en una parte mucho más antigua de tu vida. Las migajas emocionales rara vez aparecen por casualidad. En muchos casos son una dinámica aprendida, una manera inconsciente de relacionarse que algunas personas repiten sin darse cuenta. Entregan únicamente la cantidad necesaria de atención para mantenerte cerca, pero nunca la suficiente para que puedas sentir tranquilidad. Después de varios días de silencio, aparece un mensaje lleno de cariño. Cuando finalmente decides alejarte, surge un inesperado interés por saber de ti. Prometen cambios que nunca llegan a convertirse en hechos, pero repiten esas promesas con la frecuencia justa para impedir que la esperanza desaparezca por completo. Y es precisamente esa esperanza la que mantiene viva la relación mucho más que el amor mismo. Detente un momento y piensa en esto. ¿Qué lleva a una persona a permanecer durante tanto tiempo en una relación que le provoca más vacío que bienestar? La respuesta casi nunca está en quien ofrece tan poco. Generalmente se encuentra en una herida mucho más antigua, tal vez en una infancia donde el cariño también aparecía de manera irregular, donde el amor dependía del estado de ánimo de los adultos, o donde la atención solo llegaba bajo determinadas condiciones. Cuando crecemos creyendo que debemos ganarnos el afecto, aprendemos sin notarlo que el amor inestable es la forma normal de amar. Nos acostumbramos a perseguir aquello que nunca permanece, porque eso fue exactamente lo que conocimos desde el principio. Por eso no resulta extraño que quienes más sufren este tipo de relaciones sean personas profundamente sensibles, generosas y observadoras. Son capaces de percibir el cambio más pequeño en una conversación, una pausa distinta o una respuesta ligeramente más fría. Esa sensibilidad no representa una debilidad. Es una habilidad emocional que alguna vez se desarrolló para sobrevivir en un entorno donde el cariño era impredecible. Cuando alguien comienza a darte menos atención de la que necesitas, tu sistema emocional no siempre interpreta esa distancia como una señal para marcharte. Muchas veces la reconoce como algo familiar, como una situación que ya vivió antes y para la cual aprendió una única respuesta: esperar.
Existe además un fenómeno psicológico que explica por qué resulta tan difícil romper este tipo de vínculos. Se conoce como refuerzo intermitente. Cuando una recompensa aparece de manera imprevisible, el cerebro deja de verla como algo cotidiano y comienza a perseguirla con mayor intensidad. No produce el mismo efecto recibir afecto de forma constante que recibirlo solamente en ocasiones, aisladas, sin ningún patrón claro. Esa incertidumbre mantiene la mente alerta, alimenta la expectativa y convierte la espera en una costumbre. Poco a poco dejamos de buscar amor y empezamos a buscar el siguiente momento en que volveremos a sentirnos elegidos. Por eso cuesta tanto soltar a quien solo ofrece pequeñas dosis de atención. Porque, sin darte cuenta, tu cuerpo terminó acostumbrándose más a la emoción de esperar que a la tranquilidad de sentirse amado. El día en que dejas de estar siempre disponible, sin levantar la voz, sin reproches interminables y sin buscar una última explicación, algo comienza a cambiar. La seguridad de quien estaba acostumbrado a encontrarte siempre ahí empieza a resquebrajarse. Y aquí aparece una verdad de la que pocas personas hablan, pero que puede convertirse en una de las comprensiones más liberadoras de todo este proceso. No se trata de provocar dolor en quien alguna vez te lastimó. Tampoco consiste en diseñar una estrategia para devolverle el mismo sufrimiento que te hizo experimentar. Hacer eso solo mantiene vivo el vínculo, aunque ahora esté sostenido por el resentimiento. La verdadera transformación ocurre en otro lugar. Todo cambia cuando una persona deja de mendigar atención y comienza a llenar con amor propio el vacío que antes intentaba completar con la presencia de alguien más. En ese instante, deja de ser predecible para quien siempre contó con su disponibilidad incondicional. Y esa ausencia serena, esa tranquilidad que ya no necesita aprobación constante, suele convertirse en lo que más incomoda a quien había construido parte de su estabilidad emocional sobre la necesidad ajena. Cuando dejas de perseguir, cuando ya no inventas excusas para justificar silencios, cuando dejas de permanecer disponible las 24 horas esperando una señal, no estás castigando a nadie, simplemente estás regresando a ti mismo. Sin embargo, ese cambio suele tener un efecto inevitable en la otra persona. De pronto desaparece el reflejo que alimentaba su necesidad de sentirse importante. Se queda sin esa fuente constante de validación que sostenía una parte frágil de su autoestima. Y entonces aparece la inquietud. Sin que tú hagas absolutamente nada, comienza a preguntarse qué ocurrió. Empieza a notar que ya no encuentra la misma respuesta inmediata de siempre, que el lugar donde antes encontraba seguridad ahora permanece en silencio. Esa incertidumbre nace por sí sola. Es importante distinguir entre dos caminos que desde afuera pueden parecer parecidos, pero que en realidad son completamente diferentes. Uno es el camino de la venganza. Ese que necesita que el otro sufra para sentir alivio. Ese que sigue pendiente de cada reacción porque todavía depende emocionalmente de ella. El otro camino es el de la dignidad. No busca castigar ni demostrar nada. Simplemente deja de sostener aquello que dejó de alimentar el corazón. No necesita testigos, explicaciones ni aplausos. Solo toma una decisión silenciosa. Dejar de permanecer donde ya no existe reciprocidad. Mientras la venganza mantiene el vínculo vivo a través del resentimiento, la dignidad lo termina desde el interior. Puede que ambas decisiones se parezcan, por fuera, pero transforman de manera completamente distinta a quien las toma. También vale la pena observar algo con absoluta honestidad. Muchas veces, aquello que llamamos amor no es amor. Es la versión adulta de una carencia que nació mucho tiempo atrás. Si durante la infancia aprendiste que el cariño debía ganarse portándote bien, permaneciendo callado, evitando molestar, o estando siempre disponible para los demás, es muy posible que hoy continúes repitiendo ese mismo patrón sin darte cuenta. No porque exista algo malo en ti, sino porque en aquel momento fue la única estrategia que conociste,
para conservar el vínculo con quienes necesitabas para sentirte seguro. Comprender esto no significa culpar a quienes te criaron ni castigarte por no haberlo descubierto antes. Significa desarrollar conciencia, porque cuando identificas el origen de una herida, esa herida deja de dirigir tu vida desde las sombras. Empiezas a reconocer el instante exacto en que tu cuerpo vuelve a esperar, algo que probablemente nunca llegará. Y justamente ahí aparece una oportunidad que antes no existía, la posibilidad de responder de una forma diferente. Las relaciones construidas sobre migajas emocionales suelen repetirse, y aceptar esa realidad puede resultar doloroso. No siempre. Aparece la misma persona, cambian los rostros, cambian los nombres y cambian las circunstancias. Sin embargo, la sensación permanece intacta, la espera constante, la impresión de no ser suficiente, la necesidad de demostrar tu valor para recibir apenas un poco de atención estable. Cuando una experiencia se repite demasiadas veces, deja de ser simple mala suerte. Empieza a convertirse en una invitación para mirar hacia el interior, no con juicio, sino con curiosidad y compasión. Pregúntate por un momento algo diferente. ¿Y si en lugar de preguntarte por qué esa persona nunca pudo darte más, comenzaras a preguntarte por qué aceptaste recibir menos de lo que realmente necesitabas? No es una pregunta para señalar culpables. Es una pregunta que abre la puerta a la conciencia. Porque mientras toda tu energía permanezca enfocada en comprender al otro, en cambiarlo o en descifrarlo, seguirás dejando tu bienestar en manos de alguien más. El único lugar donde puede comenzar una transformación verdadera está dentro de ti. El amor propio no es una frase bonita repetida frente a un espejo. Es una práctica cotidiana. Consiste en reconocer aquello que duele sin minimizarlo. En escuchar el cansancio que queda después de una conversación y dejar de llamarlo exageración. Es permitirte sentir tristeza sin obligarte a recuperarte inmediatamente, porque incluso el dolor, cuando se vive con honestidad, termina enseñando. El amor propio comienza exactamente cuando dejas de pedir permiso para sentir lo que ya estás sintiendo. Poner límites tampoco es un acto de frialdad, aunque al principio pueda sentirse así. En realidad es una forma profunda de respeto hacia tu tiempo, hacia tu energía y hacia la paz que tanto te costó construir. Decir hasta aquí no significa odiar a quien solo ofrecía pequeñas dosis de afecto. Significa comprender que tu presencia tiene un valor demasiado grande para seguir entregándola a cambio de promesas que nunca llegan a convertirse en hechos. Los límites no alejan a las personas capaces de amar de verdad, solo incomodan a quienes obtenían beneficios gracias a que nunca los ponías. Existe además una forma de silencio que pocas personas comprenden. No es el silencio utilizado como castigo, tampoco el que intenta provocar culpa o despertar una reacción. Es el silencio sereno de quien ya no necesita justificar por qué decidió marcharse. Es el silencio de quien dejó de perseguir explicaciones porque encontró respuestas dentro de sí mismo. Paradójicamente, ese silencio suele expresar mucho más que cualquier discusión. Habla de una transformación que ya no depende de la aprobación de nadie. También conviene decir una verdad incómoda. Soltar no siempre se siente como una liberación inmediata. Muchas veces duele profundamente, porque tanto la mente como el cuerpo extrañan la intensidad, incluso cuando esa intensidad estaba llena de sufrimiento. Existe un duelo silencioso que acompaña el final de estos vínculos. No solo estás despidiendo a una persona, también estás despidiendo la ilusión de que algún día pudiera convertirse en quien tanto necesitabas que fuera. Permitirte llorar esa pérdida sin apresurar el proceso también forma parte de sanar. Por eso resulta normal que, incluso después de tomar distancia, continúes pensando en esa persona. Tal vez revises sus redes sociales,
recuerdes conversaciones antiguas o esperes, sin darte cuenta, alguna señal. Eso no significa que hayas tomado una decisión equivocada. Significa únicamente que estás atravesando un proceso de desapego, y cada proceso tiene su propio ritmo. No puede acelerarse solo con fuerza de voluntad. El desapego emocional no ocurre de un momento para otro. Es un recorrido lleno de avances, retrocesos, claridad, dudas y aprendizajes que poco a poco van devolviéndote a ti mismo. Hay quienes creen que dejar de esperar equivale a renunciar al amor. Sin embargo, existe una enorme diferencia entre abandonar el amor y dejar atrás una versión empobrecida de él. El amor verdadero no necesita persecuciones constantes. No obliga a interpretar silencios todos los días. No exige justificar ausencias una y otra vez. La mayor parte del tiempo se experimenta como tranquilidad. Si una relación te mantiene en estado permanente de ansiedad, vigilancia y miedo a perder algo que en realidad nunca terminaste de tener, quizá no estés frente al amor, sino frente a una imitación muy convincente de él. Y antes de terminar, también merece la pena hacer una reflexión con humildad. Tal vez, en algún momento de tu vida, tú mismo también ofreciste migajas emocionales a otra persona. Quizá mantuviste viva la esperanza de alguien sin estar dispuesto a comprometerte de verdad. Tal vez aceptaste su atención mientras no correspondías, con la misma presencia. O quizá utilizaste el cariño que recibías para alimentar una autoestima que todavía no sabía sostenerse por sí sola. Reconocerlo no es motivo de vergüenza. Es una oportunidad para dejar de repetir aquello que un día también nos hizo daño. Reconocer estas actitudes en nosotros mismos no debería convertirse en motivo de culpa ni de vergüenza. Al contrario, representa una de las oportunidades más valiosas para crecer emocionalmente. Solo cuando somos capaces de identificar los patrones que repetimos una y otra vez, podemos empezar a transformarlos de verdad. La madurez emocional no aparece simplemente porque pasan los años. Nace cuando existe la valentía de mirar hacia el interior, incluso cuando hacerlo resulta incómodo. Comienza el día en que dejamos de obsesionarnos con encontrar culpables y empezamos a preguntarnos qué parte de nosotros necesita ser escuchada y sanada. Llega cuando comprendemos que cada relación que tanto nos costó dejar atrás también vino acompañada de una enseñanza sobre nuestros límites, nuestras heridas, y la manera en que aprendimos a relacionarnos desde la carencia en lugar de hacerlo, desde la plenitud. Existe una escena que parece repetirse en la vida de miles de personas, como si todas siguieran un mismo guión sin haberse conocido jamás. Es de noche. El teléfono permanece entre las manos. La pantalla continúa apagada mientras por dentro conviven la esperanza y el cansancio. Se abre una vez más la conversación. Se releen las últimas palabras buscando un significado que quizá nunca existió. Se escribe un mensaje. Se duda durante unos segundos y finalmente se elimina antes de enviarlo. Esa escena no pertenece únicamente a las relaciones de pareja. También puede vivirse con un amigo que solo aparece cuando necesita algo, con un padre que ofrece afecto de forma impredecible, o con un superior que exige cada vez más mientras reconoce cada vez menos. Las migajas emocionales no existen únicamente dentro del amor romántico. Pueden instalarse en cualquier relación donde aprendimos que recibir un poco parecía menos doloroso que arriesgarnos a quedarnos sin nada. Hay emociones que experimentamos constantemente y, sin embargo, pocas veces sabemos nombrarlas con claridad. Una de ellas es la ansiedad anticipatoria. Esa sensación de permanecer siempre esperando un mensaje, una llamada o una señal que todavía no llega. Es vivir atento a cualquier detalle, intentando encontrar significados ocultos en silencios que quizá solo son silencios. Otra emoción frecuente es la nostalgia antes de tiempo. Esa tristeza que aparece incluso cuando la relación todavía no ha terminado.
como si una parte de nosotros ya supiera que el final se acerca mucho antes de que la mente quiera aceptarlo. Y también, existe una vergüenza silenciosa, esa que aparece cuando, después de insistir tantas veces, sentimos que fuimos perdiendo una parte de nuestra dignidad, aunque nadie nos lo haya señalado. Poner nombre a estas experiencias no hace que desaparezcan de inmediato, pero evita que permanezcan flotando dentro de nosotros como una sensación confusa imposible de comprender. Muchas personas tampoco entienden por qué, después de mantener una conversación aparentemente normal con alguien que solo ofrece atención a medias, terminan completamente agotadas. La razón es sencilla. Cada interacción termina convirtiéndose en una evaluación constante. Analizamos el tono de cada frase, contamos el tiempo que tardó en responder, observamos la cantidad de palabras que utilizó y tratamos de descubrir si seguimos siendo importantes o si poco a poco estamos siendo desplazados. Ese esfuerzo permanente por interpretar señales consume una enorme cantidad de energía emocional, y precisamente por eso resulta tan agotador. En una relación saludable no debería ser necesario vivir analizando cada detalle para sentir seguridad. El amor que transmite tranquilidad no obliga a permanecer en estado de vigilancia constante. Llega un momento, normalmente después de mucho tiempo sosteniendo esta dinámica, en el que el cuerpo comienza a expresar aquello que la mente todavía intenta negar. Empiezan los dolores de cabeza sin una causa evidente. Los hombros permanecen tensos. Dormir se vuelve más difícil. Aparece un nudo en el estómago cada vez que llega una notificación o cuando el teléfono permanece demasiado tiempo en silencio. Muchas veces el cuerpo reconoce la verdad antes que nuestros pensamientos. Aprender a escuchar esas señales físicas también forma parte del proceso de conocernos mejor. Porque el malestar sostenido dentro de una relación rara vez aparece por casualidad. Generalmente es un mensaje que llevamos demasiado tiempo posponiendo. Detente un instante y pregúntate con sinceridad, ¿cuántas veces restaste importancia a tu propio dolor diciéndote que estabas exagerando? ¿Cuántas veces justificaste el comportamiento de la otra persona pensando que seguramente tenía motivos suficientes o que tú estabas pidiendo demasiado? Ese hábito tiene un nombre: autoinvalidación. Es una de las costumbres más silenciosas y dañinas que pueden desarrollarse cuando durante la infancia el afecto fue irregular o impredecible. Si aprendimos desde pequeños que expresar nuestras necesidades incomodaba a quienes debían cuidarnos, es muy probable que hoy continuemos silenciándolas incluso antes de permitirnos sentirlas completamente. Comprender esto no significa tener lástima por uno mismo. Significa comenzar, por primera vez, a confiar en nuestras propias emociones, sin esperar que alguien más las autorice. No resulta extraño que quienes permanecen durante mucho tiempo en relaciones construidas sobre migajas también sean personas profundamente comprensivas con los demás y extraordinariamente exigentes consigo mismas. Conceden una oportunidad tras otra. Encuentran explicaciones para comportamientos que, vistos desde fuera, identificarían inmediatamente como falta de interés. Sin embargo, cuando se trata de su propio sufrimiento, rara vez muestran la misma compasión. Esa diferencia entre la comprensión que regalamos a los demás y la comprensión que nos negamos a nosotros mismos suele convertirse en una de las raíces más profundas de este tipo de relaciones. Aprender a equilibrar esa balanza probablemente sea uno de los trabajos emocionales más importantes que una persona puede realizar. Validarnos emocionalmente no significa creer que todo lo que sentimos representa una verdad absoluta. Significa aceptar que nuestras emociones existen antes de intentar corregirlas o explicar por qué aparecieron. Si una conversación fría con alguien que afirma quererte despierta tristeza en ti, esa tristeza merece ser escuchada, independientemente de que la otra persona estuviera cansada, ocupada o atravesando un mal momento.
Negar nuestras emociones para proteger la imagen de alguien más es una forma muy silenciosa de abandonarnos a nosotros mismos. Y cuando repetimos ese abandono durante demasiado tiempo, termina pareciendo algo completamente normal. También existe una diferencia importante entre acompañar a alguien y sostener completamente una relación por nuestra cuenta. Acompañar significa que ambos participan, que los dos avanzan, aunque lo hagan a velocidades distintas. Existe reciprocidad, esfuerzo compartido y responsabilidad mutua. Sostener, en cambio, significa que una sola persona carga con todo el peso emocional mientras la otra simplemente recibe los beneficios sin asumir el mismo compromiso. Distinguir entre ambas situaciones no siempre resulta fácil. Al comienzo, casi todas las relaciones parecen construirse desde el mismo lugar. Solo el paso del tiempo y la repetición constante de ciertos comportamientos revelan si realmente existen dos personas cuidando el vínculo o solamente una intentando mantenerlo vivo. También es frecuente sentir culpa al pensar en alejarnos de alguien que, en determinados momentos, también supo demostrarnos cariño. Esa culpa nace porque solemos confundir los momentos intensos con la verdadera constancia. Pero decidir tomar distancia de quien solo aparece cuando le resulta conveniente no es un acto de crueldad, es un acto de honestidad con nuestras propias necesidades. No hace falta odiar a alguien para dejar de esperarlo. Podemos reconocer que esa persona también carga con sus heridas, sus limitaciones y su propia historia. Podemos comprender sus dificultades, sin dejar de aceptar que aquello que ofrece ya no es suficiente para construir la tranquilidad que deseamos. Y sanar este patrón implica algo más. También requiere observar con mucha atención las nuevas personas que comienzan a entrar en nuestra vida, porque la tendencia a repetir lo conocido suele presentarse disfrazada de una atracción intensa. Aquello que resulta familiar no siempre es lo más sano. Muchas veces simplemente es aquello a lo que nuestro sistema emocional se acostumbró hace mucho tiempo. Por eso, una de las señales más claras de que estamos sanando es dejar de confundir la intensidad con el amor y empezar a reconocer que la verdadera paz también puede sentirse profundamente atractiva. En muchas ocasiones, sentimos que existe una conexión inmediata con alguien, una atracción tan intensa que parece imposible de explicar. Todo parece encajar demasiado rápido, como si esa persona hubiera llegado exactamente para nosotros. Sin embargo, esa sensación no siempre habla de compatibilidad. Con mucha frecuencia solo revela que estamos frente a un patrón que ya conocemos. Cuando alguien vuelve a ofrecernos la misma presencia intermitente que en otro tiempo confundimos con amor, nuestro sistema emocional la reconoce como algo familiar. Y aquello que resulta familiar, cuando nace de una herida antigua, puede disfrazarse fácilmente de destino. Construir una relación diferente con uno mismo no ocurre de un día para otro. No existe un instante mágico en el que todo cambia para siempre. Esa transformación sucede a través de pequeños gestos que se repiten una y otra vez hasta convertirse en una nueva manera de vivir. Sucede cuando, en lugar de revisar el teléfono por enésima vez, eliges salir a caminar y prestar atención al ritmo de tu respiración. Sucede cuando escribes ese mensaje que tanto deseas enviar, pero decides guardarlo para ti, reconociendo tus emociones sin depender de que alguien más las valide. Sucede cuando descubres que pasó un día entero sin pensar constantemente en esa persona y, en lugar de sentir culpa, experimentas una tranquilidad inesperada, como si una parte de ti comenzara finalmente a descansar. El miedo a la soledad suele ser uno de los motores más silenciosos detrás de las relaciones sostenidas por migajas emocionales. Tenemos tanto temor a quedarnos completamente solos que, muchas veces, preferimos aceptar una presencia insuficiente antes que enfrentar el vacío. Sin embargo, existe una diferencia enorme entre la soledad que nace de la ausencia de vínculos y la soledad que elegimos para respetarnos. La primera suele doler,
La segunda, con el tiempo, termina pareciéndose a un regreso. Es el regreso hacia una relación mucho más estable, honesta y constante. La relación con nosotros mismos. Detente un instante y piensa en esto. Tal vez la pregunta más importante nunca fue cómo lograr que esa persona sintiera el mismo dolor que tú experimentaste. Quizá la verdadera pregunta sea cómo construir una vida interior tan firme que ya no necesites esperar aquello que alguien simplemente no puede ofrecer. Eso no es frialdad. Eso es paz. Y la paz tiene una característica muy distinta de la intensidad. No necesita llamar la atención. No necesita demostrarse. No exige aprobación. Simplemente permanece. Se siente en lo cotidiano, en los pequeños momentos, en esa calma que deja de depender de la conducta de otra persona. No es casualidad que quienes logran sanar este tipo de heridas describan el proceso como un despertar lento y progresivo, más que como un cambio repentino. Habrá jornadas en las que todo parezca avanzar con facilidad, y también aparecerán otras, donde un mensaje inesperado, una fotografía, una canción o un recuerdo despierten nuevamente la necesidad de ser elegidos. Eso no significa que hayas retrocedido. Significa que sigues siendo humano. Sanar no consiste en dejar de sentir. Consiste en aprender a observar lo que sientes, sin permitir que esas emociones vuelvan a conducir tu vida hacia el mismo lugar de siempre. También merece la pena detenerse y mirar con sinceridad si, en algún momento, nosotros mismos ocupamos el papel de quien ofrecía migajas. Quizá mantuvimos viva la ilusión de alguien sin intención de comprometernos. Tal vez disfrutamos de su atención mientras evitábamos entregar la nuestra con la misma generosidad. O quizá utilizamos el afecto recibido para llenar inseguridades que todavía no sabíamos afrontar por nuestra cuenta. Aceptar esa posibilidad no debería convertirse en un castigo. Representa una oportunidad inmensa para crecer, porque únicamente quien reconoce sus propias sombras puede comenzar a transformarlas con autenticidad. Y en ese camino aparece una herramienta fundamental: la autocompasión. Ser compasivos con nosotros mismos no significa justificar cualquier conducta ni evitar asumir responsabilidades. Significa tratarnos con la misma paciencia que ofreceríamos a alguien a quien amamos profundamente si estuviera atravesando exactamente el mismo dolor. Cuando vuelves a escribirle a quien prometiste dejar ir. Cuando vuelves a esperar un mensaje que juraste no necesitar. Cuando sientes que has recaído. La autocompasión no interpreta ese momento como un fracaso definitivo. Lo entiende como parte natural del aprendizaje. Castigarte por sentir no acelera la sanación. Solo añade una nueva herida sobre otra que ya existía. El tiempo también ocupa un lugar importante dentro de este proceso. No porque, por sí solo, cure todas las heridas, sino porque permite que las decisiones tomadas desde la claridad echen raíces. Con el paso de los días, esas decisiones dejan de sentirse como un esfuerzo constante y empiezan a convertirse en una nueva costumbre. Los primeros momentos lejos de esa persona suelen sentirse inmensos. El vacío parece insoportable, pero ese vacío no representa el destino final. Es únicamente el espacio que existe entre una manera antigua de relacionarte y otra completamente nueva que todavía está aprendiendo a nacer. Permanecer en esa transición sin llenarla apresuradamente con otra relación construida sobre las mismas migajas constituye uno de los mayores actos de fortaleza emocional. También puede ayudarte a observar las relaciones que ya existen en tu vida y que, aunque parezcan menos intensas, siempre permanecen. Ese amigo que responde con la misma cercanía sin importar el día. Ese familiar cuya presencia nunca depende de tu insistencia. Esos vínculos estables muchas veces parecen menos emocionantes porque no provocan la montaña rusa emocional de la incertidumbre.
Y precisamente ahí aparece una gran lección. Durante demasiado tiempo confundimos intensidad con amor. Aprender a disfrutar de la tranquilidad que ofrecen las relaciones constantes es, en realidad, una preparación silenciosa para reconocer el amor sano cuando finalmente llegue. Cada ocasión en la que eliges no perseguir. Cada vez que decides no insistir. Cada momento en que dejas de minimizar tu dolor únicamente para adaptarte a la disponibilidad limitada de otra persona. Estás cambiando una historia que comenzó mucho antes de esa relación. Le estás diciendo a esa parte de ti que durante años creyó que debía conformarse con migajas que ya no necesita vivir de esa manera. Le recuerdas que merece una presencia constante, un afecto que no dependa del estado de ánimo ajeno, un amor que no aparezca únicamente cuando resulta conveniente, un vínculo que se construya con hechos cotidianos y no con apariciones esporádicas. Lo que hoy sientes tiene una historia, pero esa historia no está terminada. A partir de este momento puede comenzar a escribirse de otra manera. No hace falta odiar a quien alguna vez te ofreció tan poco. Tampoco necesitas esperar que esa persona se arrepienta o sufra para recuperar la paz. La verdadera transformación consiste en devolverte el lugar que durante tanto tiempo entregaste a la espera de alguien más. Y ese cambio suele ser silencioso. No busca reconocimiento. No necesita demostrar nada. Pero tiene una profundidad que ninguna revancha podría alcanzar. Tal vez hoy todavía no tengas todas las respuestas. Y eso está perfectamente bien. La conciencia rara vez llega de golpe. Normalmente aparece poco a poco, como una luz que va iluminando rincones que durante mucho tiempo permanecieron en la oscuridad. Habrá momentos de claridad, también momentos de duda. Y ambos forman parte del mismo camino. Lo verdaderamente importante no es resolverlo todo de inmediato. Es atreverte a mirar aquello que antes evitabas, permitirte sentir aquello que antes intentabas apagar, ponerle nombre a emociones que durante años solo parecían un malestar indefinible. Ese gesto, por pequeño que parezca, ya representa una forma de sanación. Si has llegado hasta este punto, probablemente alguna parte de estas palabras encontró un lugar dentro de ti. No necesitas sacar una conclusión definitiva ahora mismo. Basta con permanecer unos instantes junto a lo que acabas de sentir. Porque muchas veces, las transformaciones más importantes no comienzan con una gran decisión. Empiezan con un momento de absoluta honestidad, con reconocer, aunque sea en silencio, que ya no quieres conformarte con migajas, que mereces un amor constante, que mereces tranquilidad, y que puedes empezar a caminar hacia ella a tu propio ritmo, sin prisa, sin culpa, y sin esperar que nadie más comprenda primero el valor de ese camino antes que tú.